Fíjese bien, si usted es observador, actualmente hay una tendencia, sobre todo los que son medio cibernéticos. ¿Cuántos son cibernéticos? No muchos, ¿va? Alguno que otro. O sea, tienen Facebook o algo, correo electrónico, y si no es tan necesario con hablar con diferentes personas, se va a dar cuenta que hay una tendencia donde todo el mundo o muchas personas se creen expertos de muchas cosas. Sobre la política, todo el mundo sabe cuál es la solución para el país, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todo el mundo dice cuál es la solución para la educación, la economía, etcétera. Esa es a la tendencia que me refiero. Y me refiero a las redes sociales porque ahí abunda. Si usted lo escucha en el trabajo, no es nada comparado con lo que se ve en Facebook y en eso, donde todo el mundo sube sus ideas todo el rato y ya vieron lo que hizo el presidente fulano, lo que dijo sultano, si yo fuera, etcétera. Y bueno, esto sobre cosas naturales o del mundo, pero fíjese que la iglesia cristiana no es ajena a este mal. No se escapa de la inteligentitis o de sabionditis, no sé cómo llamarle. Muchos cristianos usan el Facebook para poner versículos o frases o cosas mostrando su inconformidad contra su pastor, contra su líder de jóvenes, contra X ministro, contra X iglesia, y lo hacen según ellos o según estas personas para alumbrar o ilustrar a los demás para que no sean engañados, etcétera. La cuestión es que ahorita se está enfrentando las organizaciones que sí son serias a falsas noticias. ¿Sí sabía esto? Hay muchas cosas en Facebook que no son reales, y en el Twitter y en Instagram, donde ponen, por ejemplo, que hay manifestaciones de no sé cuántos miles en contra del gasolinazo y es la misma foto de hace 5 años de otra cosa. ¿Sí sabía eso? Sí hubo manifestaciones, pero se sobreestimó esto gracias a las redes sociales. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Que no lo crea todo. No lo crea todo porque usted puede ser engañado y arrastrado a cosas que luego le van a perjudicar en su propia vida, en su propia seguridad, en su propia integridad, en este caso como cristianos. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a tener 2 preguntas, 2 interrogantes acerca de cosas que se hacen en la iglesia cristiana, aquí en nuestra congregación, por ejemplo, que pueden llegar a tener ciertas dudas o ciertos conflictos, o usted puede ver cosas en internet o con sus amistades y que pueden hacerlo dudar o hacerlo desviarse de lo que dice la palabra de Dios. Y antes de comenzar con esta explicación breve, quiero agradecer a todos los hermanos que son viejitos en el Evangelio o que ya tienen muchos años, porque a lo mejor muchas cosas van a ser obvias para usted, pero el Señor puso esto en mi corazón porque hay otras personas que no tienen tanto en el Evangelio. O a lo mejor usted tiene años, pero tiene un concepto erróneo sobre ciertas cosas y vamos a estudiarlo. Amén. 2 preguntas. La número 1, para los que están anotando: ¿es bíblico tener un grupo de alabanza en la iglesia? Es la pregunta número 1 que puede dar temas, muchísimos temas de qué hablar, y que en las redes sociales se agarran para decir miles de cosas. Y número 2, ¿es bíblico recoger los diezmos y las ofrendas en la iglesia? Si Dios nos lo permite, vamos a responder estas 2 preguntas con la palabra. Amén. ¿Están listos? Tenía uno tercero, pero no vamos a alcanzar, después en otra ocasión, hermanos. Número 1, entonces, ¿cómo dice la pregunta número 1, hermanos? En la iglesia, ¿verdad? Entonces, de esto podríamos llevarnos varias reuniones para explicarlo y vamos a tratar de ser concretos. Tengo bastantes versículos, bastante información, hermanos, así es que les pido que sean ágiles con la Biblia y si no, que presten mucha atención. Amén. El hablar de un grupo de alabanza nos implica, antes de decir que si es bíblico o no, tenemos que explicar qué es un grupo de alabanza. Amén. Para empezar, esta frase o esta palabra son 2 partes, ¿no? Está muy sencillo, grupo y alabanza, ¿verdad? Hablamos de un grupo, es decir, de varias personas, ¿verdad?
no es una persona, es un grupo. Un grupo implica algo plural, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que estas personas están dedicadas y llamadas a ejercer la segunda palabra, el ministerio de alabanza. Esta palabra alabanza aparece 77 veces en toda la Biblia, así como tal. No estoy incluyendo la palabra alabaré ni alabad, no, solo alabanza, ¿ok? La mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento, para ser específicos, 66 veces, de las cuales muchas están en el libro de los Salmos, obviamente, ¿verdad? Hay muchas palabras que para nuestra Biblia, para la Biblia que usted tiene, en el original no son la palabra alabanza, son otras traducciones. Para traducir alabanza vamos a ver varios vocablos en el idioma original que se escribió el Antiguo Testamento, que es el arameo, el hebreo. Y la primera que vamos a ver es la palabra, anótenle para los que estudian y anotan, así como se escucha, tejilá. Tejilá con acento en la A y J. Esta palabra significa elogio. Y especialmente y concretamente un himno. Además, esta palabra tiene como contexto alegría, canto, loor, alabanza y maravillosas hazañas. Fíjese bien, esta palabra aparece en varios versículos. ¿Listos? Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 20, versículo 22. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando lo tenga me dice, ya lo tengo. Dice 2 de Crónicas 20, 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de ¿qué? Alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aquí la palabra que usted en su Biblia dice alabanza, es esa palabra que le acabo de decir. Fíjese bien, algo muy interesante para los que estudian la Biblia, que deberíamos de ser todos, es que una misma palabra en la Biblia puede tener diferentes significados. ¿Sí sabía eso? O diferente origen. Por eso vamos a explicar hoy varios tipos de alabanza o de la palabra alabanza. En este caso es la palabra tejilá, que también está, rápidamente vaya conmigo, al Salmo 22, 3. Salmo capítulo 22, versículo 3, lo voy a ir leyendo porque son muchos versículos. ¿Está conmigo? Dice, pero tú eres santo, tú que habitas, ¿entre qué? Las alabanzas de Israel. Aquí, si se fija, no es la palabra alabanza sola, sino alabanzas. ¿Ok? Éxodo, por favor, capítulo 15, versículo 11. Para los que anotaron, ¿se acuerda cuál era la última definición o significado de la palabra que les dije? Maravillosas hazañas. Vamos a leer Éxodo 15, 11. ¿Está conmigo? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Si usted es observador, en esta frase, en este versículo, no existe la palabra alabanza ni alabanza. ¿Sí se fijó? Bueno, esta misma palabra tejilá que en el Salmo 22 y en 2 de Crónicas 20 es alabanza, en este versículo es la palabra maravillosas. ¿Ok? Es decir, que esta palabra se utilizaba para alabar a Dios, para cantar un himno, generalmente en el contexto de hazañas que había hecho Dios con el pueblo de Israel. ¿Amén? Hay otra palabra, vamos a continuar, no nos vamos a detener demasiado. Acompáñeme a Josué capítulo 7, por favor, versículo 19. Josué 7:19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale ¿qué? Alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Aquí la palabra alabanza no es la misma, es una palabra que se traduce toda, así como toda, pero con acento en la A, toda. Y esta palabra significa aprobación,
o adoración, especialmente bajo el contexto de un coro. ¿Ok? O sea, todos estos significados se pueden entender cuando usted lee el versículo nuevamente. Josué le estaba pidiendo a Acán que dijera un asunto que estaba encubriendo. Y si se fija, un significado de esta palabra es la palabra aprobación. Usted lo puede traducir como dale gloria a Dios de Israel y dale aprobación. Aprueba eso y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En el Salmo 26:7 dice así, se lo voy a leer: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. En este versículo la palabra es acción de gracias. ¿Okay? Es la misma palabra, nada más que en nuestro idioma español se traduce de muchas maneras. Otra palabra muy utilizada para traducir alabanza es la palabra halal. Esta palabra, fíjese bien lo que significa, aparece en Primera de Crónicas, capítulo 16, 25. Cuando yo le digo aparece en X versículo, no quiere decir que sea el único, ¿ok? Son los que estamos viendo el día de hoy, pero puede haber otros. De hecho, cantamos una alabanza hace un ratito de esta porción de la Biblia. ¿Sí se acuerda? Dice, porque grande es Jehová, ¿y qué? Digno de suprema alabanza. Esa palabra alabanza es halal y significa brillar, alardear, celebrar y hacer espectáculo. Se lo vuelvo a repetir: brillar, alardear, celebrar y hacer espectáculo. ¿Se fija cómo esta palabra tiene mucho que ver con alegría, con gozo, con llamar la atención para alabar a Dios? Entonces, si usted lee nuevamente el versículo va a entenderlo mejor, porque grande es Jehová y digno ¿de qué? Suprema. Esa palabra suprema no es digno de alabanza nada más, sino de una alabanza ¿qué? Suprema, excelsa, hacer alardear el nombre de Dios, celebrarle, hacer un espectáculo en el buen sentido de la palabra para alabar el nombre de Dios. Amén. Hay otra palabra que está ahí adelantito en 1 Crónicas 16, pero versículo 27. Leímos el 25 y ahí la palabra alabanza es la palabra halal, que ya les dije qué significa, pero en el 27 dice alabanza y ¿qué? Magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Aquí la palabra alabanza no es ni tejilá, ni todá, ni halal, sino es una palabra que se llama jod, con J, J-O-D. Y esta palabra es grandeza, apariencia imponente. Grandeza y apariencia imponente. Entonces, si usted está viendo este cántico de alabanza a Dios, está exaltando varias características de Dios. Por una parte, queremos celebrar su nombre, hacer espectáculo, alardearle, hacer brillar lo que es la alabanza delante de Dios, pero por otra parte también tenemos que exaltar su grandeza y su presencia. Amén. Si usted me acompaña al libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 8. ¿Está conmigo, Nehemías? Capítulo 12, versículo 8, ahí aparece nuevamente la palabra alabanza, pero aquí se traduce por una palabra que se dice bien raro, a ver si lo puedo pronunciar, es Hui-Yedá. Hui-Yedá. Nada de Yedais ni nada de eso, hermanos. Hui-Yedá, ¿ok? ¿Está conmigo en Nehemías 12, 8? Dice, y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos ¿de qué? De alabanza. Y esta palabra significa aclamación en el contexto de un coro de cantores. ¿Ok? Aclamación. ¿Qué es aclamar, hermanos? Es ponerle un énfasis, ahora sí que muy importante y muy fuerte a algo, ¿no? En este caso, en el contexto de un coro de cantores, estas personas que se nombran ahí eran levitas, eran un coro. Acompáñeme a Salmos 126, por favor, versículo 2. Salmos 126, 2.
Lo leemos, hermanos, dice: entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aquí la palabra alabanza es otra palabra diferente a todas las que hemos visto. Y es una palabra que se llama rina, con acento en la A y doble N, rina. Y fíjese bien, tiene dos significados que parecen opuestos, o que parecen como una antítesis. Por una parte, esta palabra significa grito de alegría. ¿Usted ha gritado de alegría? Por ejemplo, a ver, alguien, hermano Carlos, ¿cuándo usted gritó de alegría que se acuerde? Pero de un acontecimiento. Yo me acuerdo cuando nació Naomi. Es una alegría muy grande, ¿no? Bueno, pues algo así significa esta palabra. Usted grita, pero de alegría, porque se puede gritar de coraje, ¿no? Se puede gritar de enojo, se puede gritar de dolor. Entonces le dije que el primer significado es un grito ¿de qué? De alegría. Pero por otra parte, y parece contradictorio, un grito de aflicción. Y esto es muy interesante, hermanos, por eso también es bueno estudiar los idiomas originales de la Biblia, porque aquí en este salmo dice: se llenará nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces aquí el significado es grito de alegría, ¿verdad? Pero acompáñame al Salmo 17, versículo 1, por favor. Vamos a ver en este salmo la misma palabra, pero con el otro significado. Es muy interesante, ¿no? Dice, ¿está conmigo Salmo 17:1? Oye, oh Jehová, una causa justa. ¿Se fija cómo desde esta primera frase el sentido de este salmo es completamente diferente? ¿Sí percibe la sensación de una oración, de un clamor? Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. ¿Está atento a qué? ¿A mi qué? Esta palabra clamor es la misma rina que se traduce por alabanza. Pero en este sentido estamos hablando de un grito de aflicción. Es decir, que las canciones o los himnos o las alabanzas que se hacen al Señor a veces son de alegría, a veces son de gozo, pero a veces son de aflicción. ¿Sí me explico? Y con esto usted vaya teniendo sus conclusiones sobre si es bíblico lo que hacemos en un grupo de alabanza. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Acompáñame al libro de Daniel, por favor, capítulo 5, versículo 23. Ya es la última palabra. Son bastantes, ¿verdad? Todas esas palabras que hemos estudiado son una alabanza. Daniel 5:23, ¿está conmigo, hermanos? Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste, ¿qué? Alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, no oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos todos tus caminos nunca honraste. Fíjese bien, aquí esta palabra es la palabra Shabak. Shabak, así con S y con K y H al final. Y también tiene que ver con el contexto de un canto. Pero si se fija en este versículo, no estamos hablando de una alabanza o de un canto a Dios. Es una recriminación de parte de Dios, porque dice, y Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Sin embargo, acompáñame al Salmo 63:3. Aquí sí, es un salmo donde utiliza esta palabra Shabak, pero para alabar el nombre de Dios. ¿Está conmigo? Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis labios te alabarán. Ahí esa palabra alabarán es la palabra
Shabak. Eso es en el Antiguo Testamento, mis hermanos. En el Nuevo Testamento es un poquito más fácil. Son 2 palabras nada más que se traducen por alabanza. Una es ainos y la otra es epainos. Está muy fácil, ¿no? Ainos y epainos. Todas las palabras que usted ve en el Nuevo Testamento que dicen alabanza son estas. De hecho, una es raíz de la otra y significan lo mismo. Significa o viene a traducirse para lo que nosotros conocemos como elogio o eulogia. Eulogia es elogio, es adoración y es consagración. Esta palabra es la que usó el Señor en Mateo 21:16 cuando dices: oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo: sí, nunca leyeron, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esa palabra alabanza es esta palabra que significa elogio. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, donde vamos a ver esta palabra eulogia o epainos o ainos, que tienen mucho que ver una de la otra. 5:12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la ¿qué? La alabanza. Entonces, mis hermanos, si usted saca conclusiones de lo que significa alabanza, pues son muchas cosas. No nomás es música, no nomás es cantar, sino es exaltar las virtudes de Dios. Es gritar de alegría, de aflicción, de arrepentimiento. Es exaltar las características que son propias de Dios. Y sí tiene un contexto musical. Se lo digo esto, ¿por qué? Yo sé que muchos de ustedes no tienen problema en entenderlo, pero mucha gente condena el hecho de que se cante al Señor con música, ¿sí sabía? O sea, no lo pueden concebir, tal vez por ignorancia o porque están mal enseñados. Con esto podemos entender que la Biblia realmente está llena de alabanzas a Dios. Pero esto no nos contesta con totalidad. Ahorita estamos hablando de la alabanza, pero estamos preguntándonos si es bíblico un grupo de alabanza. Vamos a ver otras partes que implican este grupo de alabanza. Un grupo de alabanza implica selección de los que van a integrar este grupo, organización y dirección, como cualquier empresa, como cualquier grupo, como cualquier equipo. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Selección, organización y dirección. En selección nos referimos a quienes sí pertenecen y quienes no pueden pertenecer. ¿Estamos de acuerdo? Es como la selección mexicana, ¿verdad? El director técnico, bueno, eso creemos, ¿verdad? Hace una lista de los jugadores que quiere y esos son seleccionados, ¿verdad? Es fácil entender lo que es una selección, pero debemos de saber y observar en la palabra cuál es la selección de Dios. Amén. Dios escogió un grupo muy especial de personas en la antigüedad para servir al Señor. ¿Quiénes son, mis hermanos? Los levitas. Usted sabe, y si no lo sabe, se lo digo, Israel, el pueblo de Israel estaba constituido por 12 tribus. Una de ellas, algo insignificante, era la tribu de Leví. Y a esta tribu Dios la escogió. Dios dijo: ellos van a ser mis servidores, van a ser mis sacerdotes y ellos me van a servir únicamente a mí. Por lo tanto, eran los que ministraban todo lo que tuviera que ver con el tabernáculo y el templo en su tiempo. Y en este proceso de selección, la primera característica que Dios usa, pues es la consagración. Acompáñame a Números, por favor, capítulo 1, versículo 47. Números 1, 47 al 53, 54 vamos a leer.
Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, es decir, entre las 11 tribus. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. ¿Está conmigo? Versículo 50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas, siempre hay una parte para ellos, acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Finalmente, versículo 54, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se les ocurrió? Fíjese bien, el significado de la palabra Leví, a ver los que venían al discipulado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se la voy a recordar. Es sujetado. Es interesante, ¿no? Es decir, un levita es alguien que está sujeto, está sujetado. Por eso hace mucho hincapié aquí la palabra que dice que hicieron conforme a todas las cosas que mandó Jehová, así lo hicieron. Es decir, aparte de que ellos eran por derecho ya divino, todos los descendientes de Aarón, los sacerdotes, todos los descendientes de los levitas, no solamente era eso, sino que se tenían que ser sujetos a las leyes que Moisés les daba, que Dios le había dado a Moisés. Si de eso lo traspolamos al día de hoy, un levita es aquella persona que está dispuesta a sujetarse a la palabra de Dios. ¿Ok? Y levita, fíjese bien, para también aclarar muchos vicios que a veces nos creamos en las iglesias cristianas. Los levitas no son los del grupo de alabanza, hermanos. Todos somos levitas, todos los servidores. ¿Ok? Porque no todos los levitas cantaban. Había unos bien desafinados. ¿Qué hacían? Pues otras cosas. Los sacrificios, algunos eran sacerdotes, otros armaban cosas, otros eran, ¿cómo se llaman los que hacen figuras? Escultores, etcétera, carpinteros. O sea, un levita simplemente era un servidor. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque en muchas iglesias dicen, ¿dónde están los levitas? Y se refieren al grupo de alabanza. Pues ¿dónde están los levitas? ¿Cuáles de todos? ¿Sí me explico? Los levitas del grupo de alabanza, sí se hace referencia a aquellos que ministran en la alabanza. Entonces, un requisito, mis hermanos, para un grupo de alabanza como el que hay en esta congregación, pues es que seamos sujetos. No podemos vivir lo contrario a lo que decimos que somos. ¿Me explico? Si un levita, por definición, es alguien sujeto, obediente, apegado a la palabra de Dios y a su liderazgo. Dios llama al ministerio de alabanza a aquellos que son obedientes, que son leales a Dios, a su palabra, a un pastorado, a un liderazgo. Y bueno, le hablaba un poquito de las desafinadas, ¿verdad? En este proceso de selección hay una cosa que definitivamente no se puede lograr si no la tenemos, y ese es el don. Esa es otra de las cosas en el proceso de selección de un grupo de alabanza. ¿Me explico? No podemos estar en un grupo de alabanza si no sabemos tocar un instrumento o cantar. ¿Sí me explico? Eso es como querer, si tú eres blanco, querer moreno. ¿Sí me explico? Es algo que está en los genes, ya es un regalo de Dios. Obviamente, si tienes ese regalo de Dios y estudias, pues obviamente desarrollas tu capacidad musical. Pero hay personas que definitivamente, aunque se metan a la mejor escuela de música del mundo, no se puede. ¿Sí me explico? Y eso es un don que Dios le da a quien Él quiere, hermano.
No es algo que vayamos a lograr ni que se toma con vitaminas. Eso es un don y es parte definitivamente del proceso de selección de un grupo de alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Hacedlo bien, no es hacerlo mal, ni hacerlo como caiga, ni hacerlo desafinado. ¿Sí me explico? Esta palabra hacerlo bien implica muchas cosas. Una de ellas, precisamente, es en el orden musical, que suene padre. O sea, no es posible que Dios llame a personas que no tienen ritmo, que no saben tocar un instrumento y que no saben cantar y que no conocen la palabra a dirigir la alabanza. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque va a ser un desorden. Y no porque esa persona no sea espiritual. Y no porque esa persona no ame a Dios, ni porque no tenga una vida recta. Simplemente no es un ministerio. ¿Sí me explico? Vamos a estar como el grupo del Chavo del Ocho y la Chilindrina. ¿Sí los ha visto? Cuando tocan. Pues así, por ningún lado. Entonces Dios sabe y por eso lo establece en su palabra. Hacedlo bien. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, o sea, era un director de alabanza, fue puesto para dirigir el canto, porque era compa del profeta, porque era compa del sacerdote. ¿Qué dice ahí? ¿Sí entiende esa frase, hermanos? Porque era entendido en ellos, significa, era bueno para cantar, era bueno para tocar. ¿Sí me explico? A eso se refiere esta frase. Y bueno, seguimos, vamos a otro punto, hermanos. ¿Con qué vamos a alabar a Dios? Ya vimos que es bíblico seleccionar a ciertas personas y hay muchas características más. Pero otra interrogante y que pone mucho a dudar a muchas personas cristianas es ¿con qué? Pues usted va a decir, pues ¿cómo que con qué? Con la boca, ¿no? Pero me refiero a, hay personas que tienen problemas con decir, en esta iglesia no debes de aplaudir, no debes de levantarla, no, la batería es del diablo, la guitarra eléctrica. ¿Sí me explico? Bueno, pues no me haga caso a mí, vamos a leer la Biblia. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. De ahí en adelante vamos a leer una lista de instrumentos. ¿Está conmigo? Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores, es decir, la voz es un instrumento. ¿Con instrumentos de qué? Y ahí van, un montón, ahí van. ¿Listo para anotar? Salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Fíjese bien, David tenía un entendimiento de parte de Dios y un don tan especial que organizó lo que se conoció como el tabernáculo de David de una manera orquestal. ¿Sí sabía? O sea, los organizó, ciertos instrumentos se usaban más en las alabanzas de guerra, en las alabanzas de alegría, en las de aflicción. Fíjese bien, vamos al versículo 17. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf. ¿Le suena este Asaf? Es el que compuso ahí un que otro salmo. Hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaya, Maasías. Ahí hay muchos nombres para sus hijos, hermanos. Los porteros, versículo 19, así Emán, Asaf y Etán, ¿que eran qué? Estos eran cantores. ¿Y qué más hacían? Sonaban címbalos de bronce. El címbalo es como un instrumento de percusión, hermanos. Es como el abuelito o el tatarabuelo de la batería. ¿Ok? Versículo 20. Perdón, vamos al 21. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asaías tenían ¿qué cosa? Pero no estaban como sea, ¿verdad? Estaban ¿qué? Afinadas. Y en la octava, ¿para qué?
para dirigir. ¿Se fija cómo todo tiene que ver? No podemos tener instrumentos desafinados, hermanos. Imagínense, se supone que lo hacemos para Dios. Lo queremos hacer con la mayor excelencia, ¿verdad? Queremos tener las bocinas bien ecualizadas. Por eso tenemos allá a Saúl, a Sabdiel, háganle así. Ellos ahí hacen que nosotros somos padre. Se utilizan para que todo suene parejito, para que si hay un problema se resuelva, para que si alguien está desafinado, venga y nos diga, estás desafinado, etcétera. Ahí dice claramente la palabra de Dios que sus arpas estaban en una octava para dirigir, afinadas especialmente. Versículo 22, que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Esto ya lo leímos. Vámonos, por favor, al versículo 25 de ese mismo capítulo. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom. ¿Con qué? ¿Tristes? Esta palabra con alegría significa que venían alabando al Señor, danzando, gritando. Con todos estos instrumentos y coros, hicieron la captura o el retorno de esta arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y aquí estamos viendo un aspecto del grupo de alabanza que es la organización, ¿verdad? No podemos estar, por ejemplo, alguien aquí, alguien ahí en medio de ustedes con una guitarra. ¿Verdad que no? Estamos aquí organizados lo mejor que podemos, por coro, por voces, por músicos, por percusiones. Y vamos a otra pregunta al respecto de contestar si es bíblico tener un grupo de alabanza. Y ya lo leímos, usted me va a contestar. ¿Qué dice la Biblia al respecto de tener un director de alabanza? Lo acabamos de leer en el versículo 22, que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir en el canto porque era entendido en ello. Váyase por favor a Nehemías capítulo 12, 24. Usted sabe que Nehemías y el libro de Nehemías en general habla de una reforma, ¿verdad? Nehemías reformó, ¿qué cosas, hermanos? Todo. La nación de Israel y Jerusalén estaban en ruina. Y poco a poco fue tomando varios aspectos del país, de la nación, y uno de los más importantes pues fue restaurar, ¿qué cosa? El sacerdocio, el servicio de alabanza. Dice 12:24 de Nehemías, los principales de los levitas, Asabías, Servías, Jesúa hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, ¿conforme a qué? Al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. ¿Se fija cómo tenía un orden todo? Conforme al estatuto de David. Váyase al versículo 44, por favor. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Versículo 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, o sea, ya habían pasado unos añitos, ¿había qué, hermanos? Un director de alabanza, o sea, un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, es decir, a los sacerdotes. Vámonos rápido con pequeños detalles también ya para finalizar este aspecto del grupo de alabanza. Los cánticos. Mucha gente dice que deben de ser solo de ciertos temas. Pero si usted lee los salmos, se va a dar cuenta, los salmos son cantos, hermanos, que hablan de todo. ¿Sí sabía?
haga de cuenta que el libro de los Salmos es como el punto medular de toda la Biblia. Ahí hay temas del pasado, temas que estaban viviendo en ese entonces. Hay salmos mesiánicos o proféticos, hay salmos sobre los últimos tiempos, hay salmos sobre el Señor, hay salmos de todo. Entonces, en estos salmos es en los que nos debemos de basar un grupo de alabanza para cantar. ¿Sí me explico? No podemos cantar como el mundo, hermanos, así lo que se me ocurra. Ay, Señor, pues aquí estoy. Otra vez, no sé. Siempre, hermano, que usted escuche una canción, una alabanza, debe de ponerla a la luz de la palabra. Porque ahorita hay un montón de grupillos cristianos, muchos, y que generan más sensaciones en el alma, porque ¿sabe usted que la música trabaja en el nivel del alma? O sea, por eso debemos de escuchar música cristiana. Usted no puede decir, yo escucho a Metallica y a Linkin Park y esos, y no me pasa nada. O sea, tiene un efecto en sus sentimientos, en sus emociones, pero hasta allí. De ahí cada persona determina su vida, su conducta. Entonces, por eso las alabanzas deben de estar basadas en la palabra de Dios, porque sí pueden alterar y modificar el comportamiento de una persona y lo que piensa. Las personas que escuchan esa música todo el tiempo están así. Bueno, es un decir. Cada ritmo, es como el dicho de cada perro se parece a su dueño, ¿verdad? Dime qué música oyes y te diré quién eres. ¿Sí me explico? O sea, la música nos define nuestra personalidad y lo que nos gusta. Hay un aspecto muy importante que a veces hacemos aquí en las alabanzas, que son las voces de júbilo. ¿Ha escuchado eso? Fíjese bien, el Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Un grito de júbilo, hermanos, no es nada más gritar por gritar, ¿ok? Cuando estemos aquí en la alabanza y digamos, el Señor es todopoderoso y usted grita, amén, ese es un grito de júbilo. Es gritar o exaltar a Dios con un grito por algo, no nomás porque sí. ¿Sí me explico? Ese es el grito de júbilo. A veces caemos en el error de decir, a ver, un grito para el Señor. Bueno, ¿y de qué o por qué? Un grito de júbilo realmente, si lo ponemos a la luz de la palabra, el pueblo de Israel gritaba cuando decían, Dios hizo hazañas poderosas con nosotros, y el pueblo gritaba. Dios es el todopoderoso, y el pueblo gritaba. Dios es el gran yo soy, y gritaban. Dios nos ha librado de la muerte, y gritaban. ¿Sí me explico? Decían una característica de Dios y entonces expresaban voces de júbilo. Otro aspecto es la danza. Hay iglesias que dicen, no, la danza es del diablo. Salmo 149:3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Con danza, pandero y arpa. Ahí nos echamos 3 pájaros de un tiro, ¿verdad? La danza, el pandero, hermanos, son bíblicos. El arpa, usted sabe que el arpa es un instrumento de cuerdas, ¿verdad? Que es igual, es como el tatarabuelo, pariente de la guitarra, de todos los instrumentos de cuerda. El piano, aunque usted no le vea cuerdas, pues son como cuerdas. Un piano original tiene muchas cuerdas adentro y un martillo que le pega. Es como un instrumento mixto de percusión y de cuerda. Entonces, Salmo 150, versículo 4, dice, alabadle con pandero y ¿con qué? Danza. Alabadle, con cuerdas y flautas. Las flautas representan los instrumentos de viento, como las trompetas, como el saxofón, como el clarinete. Todo eso, hermanos. También es importante decir, y tal vez no es el caso del día de hoy, que se debe de hacer con prudencia, con orden, como lo ha establecido el Señor, porque también podemos caer en el otro extremo. Por una parte hay iglesias, o enseñanzas, o ministros, o tendencias
que dicen, no, 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 la música es del diablo y nada más vamos a leer la Biblia y imagínense usted lo que quiera. ¿Sí me explico? Pero también existe el otro extremo de grupos de alabanza, si se les puede llamar así, o grupos de música cristiana, donde caen en los excesos de espectáculo, de exaltar más las virtudes del hombre que las virtudes de Dios. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el propósito de la alabanza? Exaltar a Dios, alabarle, exaltar las virtudes de Él, no las de cada uno de los integrantes de música. ¿Sí me explico? Y es un riesgo, hermanos, yo se lo digo, porque bueno, yo estoy en el grupo de alabanza y uno como músico, como cantante, como ministro, a veces tienes la tentación de hacer cosas que digan, ay, tú sabes tocar bien padre. Esa tentación siempre está allí. Y uno tiene que saber equilibrar el decir, ¿lo quiero hacer con excelencia para Dios o lo quiero hacer para que vean que yo soy muy bueno? ¿Sí me explico? Es una línea bien delgadita que existe y que todos los músicos e integrantes de un grupo de alabanza debemos de tener ahí bien ordenada, porque si no caemos en el individualismo, en la exaltación personal. Y tú dices, es que es para el Señor, por eso lo hago así. Solamente Dios conoce las motivaciones del corazón. Amén. ¿Por qué le digo esto? Acompáñenme a Isaías 3:16. Lo voy a ir leyendo, hermanos, porque se me está yendo el tiempo. Asimismo dice Jehová, es un reclamo de Dios al pueblo de Israel porque estaban fuera de sus caminos. Dice, por cuanto las hijas de Sión, ¿qué? Se ensoberbecen. ¿Sabe qué significa esa palabra? Se llenan de orgullo, están, acá viene ególatras pues. ¿Y andan con qué? ¿No les suena eso a presunción? ¿Y con ojos qué? Desvergonzados, cuando andan, ¿van qué? Y haciendo son con los pies. Estas palabras que acabamos de leer, hermanos, es eso que le acabo de decir. Cuando no nos cuidamos de guardar el orden, a veces andamos haciendo esto. No nos fijamos como ministro de alabanza que estamos ya presumiendo todo. ¿Sí me explico? Y eso es algo bien común. Lamentablemente, el grupo de alabanza es uno de los principales blancos del enemigo de una congregación. Si usted recuerda, Luzbel, pues era el que le cantaba a Dios. Y fue el que fue tentado ahí en esa área, en el orgullo, en el decir, porque yo no puedo ser igual a Dios. Ese espíritu, hermanos, sigue vigente. Y nosotros, los que estamos en el grupo de alabanza, pero también usted, hermano, en su alabanza, no todos estamos aquí al frente, pero también hay hermanos que a veces quieren ahí entre el grupo sobresalir. Y no por exaltar a Dios, sino porque a veces hay hermanos que dicen, quiero que los demás vean que yo canto de tal manera, que yo me muevo de tal manera, que yo hago tal cosa. ¿Sí me explico? Tenemos que cuidar mucho las motivaciones de nuestro corazón, sin olvidar que en Cristo tenemos libertad, hermanos. Y debemos de hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, bien claro que no estamos en esclavitud, pero tampoco caer en el libertinaje. ¿Sí me explico? No caer en la condenación de decir, no, la música es del diablo. No, pero tampoco en el otro extremo, decir, no, pues todo es la música. ¿Sí me explico? Muy bien, hermanos. Finalmente, y voy a irme bien rápido, punto número 2. ¿Es bíblico recoger los diezmos y las ofrendas en una iglesia? Se lo prometo que me voy a ir bien rápido. Así como en la alabanza hay dos grupos o dos tendencias. Por una parte hay iglesias, y usted las debe conocer, donde centran toda su enseñanza en los diezmos y las ofrendas. El 80% del tiempo el pastor está sudando. Hermanos, traigan sus billetes, por favor. Dios los va a bendecir esta noche y saquen lo que no tienen. Vayan y empeñen eso porque Dios les va a devolver 100 veces lo que traigan. Y tardan 20, 30 minutos recogiendo la ofrenda y hasta siempre, no hay reunión que no falte, hay motivación. Ese es un extremo. El otro extremo es el extremo de enseñanzas que dicen que los diezmos y las ofrendas son del Antiguo Testamento.
Y en ocasiones, por falta de conocimiento, un pastor o un líder tiene miedo a creer que las personas van a pensar de él que se roba el diezmo y la ofrenda. Tiene temor a que lo van a juzgar de manipulador, de vividor, de ratero. O a veces el pastor no es de tiempo completo y cree que él, con su dinero, puede sostener la iglesia. Y déjeme decirlo que esto es un error, porque la iglesia es del Señor. Y si el hombre dice yo puedo, entonces el Señor se hace a un lado. Bueno, si tú quieres hacerlo está bien. Y lamentablemente muchos pastores quedan en ruina, hermanos, porque las ovejas no disparan ni en defensa propia. Y se lo digo esto en el buen sentido de la palabra, donde hay pastores que realmente le batallan para mantener a su familia. No tienen para comprarse unos zapatos, para comprarse un carro, para vivir dignamente. Yo no estoy diciendo que sean millonarios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Por falta de conocimiento, por falta de enseñanza a su propia congregación sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Se fija cómo los dos polos son dañinos? No debemos dejarnos engañar por esto, hermanos. Usted, si lee la palabra de Dios, Dios establece los diezmos y las ofrendas como tal en la ley de Moisés. Pero si usted es observador, desde antes se practicaba. Fíjese bien, le voy a mencionar al menos 3 personas que practicaron los diezmos y las ofrendas antes de Moisés. Esto quiere decir antes de que Dios dijera, literalmente, que se hicieran los diezmos y las ofrendas. El primero de ellos es Abel, Caín y Abel. ¿Sabe quiénes son? Los hijos de Adán y Eva. Dice la palabra de Dios, ya nomás escúcheme hermano, me voy bien rápido, en Génesis capítulo 4, que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién le dijo que le diera ofrendas a Dios? Por su parte, Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y quién le dijo a Abel que tenía que ser lo mejor? No dice la Biblia de forma explícita, hermanos, pero usted lo puede entender que sí lo sabían. ¿Por qué? Porque más adelante dice en el versículo 5 que Dios no vio con agrado a Caín y a su ofrenda, pero que sí vio con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se los había mostrado de alguna u otra manera. Si no, no se los hubiera reclamado. Usted sabe que Dios es un Dios justo, ¿no? Caín se enojó tanto que mató a su hermano después de esto. Y bueno, no es el tema de hoy, pero es para que usted entienda que desde aquellos años tan antiguos ya Dios había establecido las ofrendas. Abraham, Génesis 14, 18, después de una batalla dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice ahí en el versículo 20, Abraham le dio diezmos de todo, no de poquito. ¿Por qué? Porque había traído un botín de la guerra, de esa batalla. Entonces dice que Abraham le dio diezmos de todo. Jacob, Génesis 28, dice que hizo un pacto con Dios. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Apartaré para ti. Después de esto es cuando el pueblo de Israel es cautivo en Egipto, muchos años. Dios los libra por mano de Moisés y van al desierto. Y ahí en el desierto Dios le revela la ley a Moisés. Y ahí sí, explícitamente hay muchas leyes sobre ofrendas. Hay muchos tipos de ofrendas. Si usted lee el libro de Levítico y Números y Deuteronomio, hay muchos tipos de ofrendas. En general, había 3 tipos de ofrendas así en general, que eran las de diario, que eran los animales sacrificados para Dios. Pero el pueblo también traía otros 2 tipos de ofrendas,
que eran las ofrendas en especie. ¿Sí sabe qué es eso? Si usted se dedicaba a sembrar trigo, pues las primicias de ese trigo las ofrendaba. ¿Sí me explico? Si usted se dedicaba a cosechar, no sé, lo que sea, las primicias eran para el Señor y se le entregaban a los levitas. Y el tercer tipo de ofrenda o cosas que podían ellos dar, pues ya era lo que propiamente eran las piedras preciosas, el oro, la plata y el bronce. En aquel tiempo no había monedas, hermanos, todo era trueques y cosas así. Entonces, los hermanos de esta congregación del pueblo de Israel que tenían bronce, oro, plata, pues de eso ofrendaban. Los que tenían granos, de eso ofrendaban. Los que tenían ganado, del ganado. ¿Por qué? Porque Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios le importa la obediencia. Y los encargados de recoger las ofrendas y los diezmos, ¿quiénes eran, hermanos? Los levitas, otra vez, los sacerdotes. ¿Y qué les hacían? ¿Se lo clavaban? Era para dos cosas. Para el mantenimiento, sustento, construcción, restauración y todo lo relacionado con el tabernáculo. Llámese iglesia, hermano. ¿Usted cree que se gasta dinero aquí? Aquí se paga una renta, se paga la luz, se paga agua, se pagan instrumentos, son muy caros, se pagan muchas cosas. Bueno, en aquellos años también, el pueblo de Israel tenía que construir el tabernáculo de una forma digna para Dios. Se usaron materiales preciosos. ¿Y de dónde lo sacaron? De las ofrendas. De hecho, muchos teólogos dicen y aseguran que mucho del oro, la plata y el bronce lo obtuvieron de cuando despojaron a Egipto. Porque bueno, luego dicen, ay, ¿de dónde sacaron oro del desierto? No, pues ya venían bien cuajados. Acuérdese que Dios le dijo al pueblo de Israel, antes de que salgas, dile a tu vecino, cállate. Y se los dieron y se lo llevaron y de ahí se obtuvo muchos materiales para construir después el tabernáculo. Ya estamos sobre el final, hermanos. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 16, versículo 1. Son palabras del apóstol Pablo acerca de las ofrendas. Preste mucha atención. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, Pablo les había dicho una manera de cómo recolectar las ofrendas. Y ahí está en el versículo 2, ¿lo vio? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? El domingo, ¿verdad? Ellos lo hacían el domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte algo, su diezmo y su ofrenda. Según, fíjese bien, en el Señor no es como el gobierno, hermanos. ¿Sí sabía? El gobierno cobra el mismo o casi el mismo impuesto a un millonario que compra un gansito que a alguien que nomás trae 10 pesos para comprar el gansito. ¿Sí sabía? Es lo mismo. Pero realmente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque proporcionalmente, ¿qué es comprar un gansito y pagar 50 centavos o 20 de impuesto para un millonario? Pero para alguien que nomás trae los 10 pesos, es algo, ¿no? Ah, bueno, en el Señor no, porque Dios es un Dios justo. ¿Cómo dice ahí? Según haya prosperado. Es decir, delante de Dios, lo mismo es que alguien le dé 100 pesos a 10,000 pesos. ¿Sí sabía? Delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que da 10,000 pesos gana suficiente para dar 10,000 pesos. Y el que da 100 pesos o 50 o 20 pesos es porque es según lo que Dios le haya prosperado. ¿Sí me explico? Dios es un Dios justo, hermanos. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Fíjese bien, esto estamos hablando de la iglesia primitiva. Los apóstoles, pues comían, hermanos, y yo creo que eran bien tragones. Imagínese, Pedro era pescador y ellos le entraban con ganas, ¿va? Pues la iglesia tenía que mantenerlos, hermanos. O sea, Dios, Jesús les dijo, vente y sígueme. Ellos ya no tenían un empleo.
Su empleo era servir al Señor, predicar la palabra. Y por eso Pablo les dice, pues junten todo y cuando yo vaya me lo dan y yo lo reparto con los demás apóstoles en Jerusalén, a eso se refiere. Porque en Jerusalén estaba concentrada la iglesia principal. ¿Sí me explico? Y claro que lo necesitaban, pues necesitaban pagar el barco. En aquel tiempo Pablo viajó mucho en barco, ¿verdad? Y no era gratis, hermano. Así como viajar en avión o en camión o en taxi no es gratis, pues Pablo también tenía que pagar ahí su pasaje, su comida, su mantenimiento. Y vemos en Filipenses, no lo busque, cómo dice que se goza porque ellos fueron fieles. Hubo un tiempo de escasez donde las iglesias medio dejaron abajo a los apóstoles, a Pablo, pero dice el apóstol Pablo, ustedes fueron participantes conmigo en mi tribulación. Es decir, no me abandonaron, no me dejaron sin nada. Y este versículo es en el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, esta frase se usa para todo, ¿verdad, hermanos? Pero si usted lee el contexto, está hablando de lo económico. Porque dice previamente, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido probado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hermanos, pues viví escasez, viví abundancia y en las dos yo estoy con el Señor. Amén. Finalmente a Jesús los fariseos siempre lo querían tentar, ¿verdad? Y le preguntaron sobre esta cuestión del dinero. Dice en Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Cristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿es lícito dar el tributo al César o no? Tómala, ahí están. ¿Por qué le preguntaron esto? ¿Nunca se ha preguntado esto? Se lo preguntaron porque Jesús enseñaba del diezmo y de las ofrendas a Dios. Y entonces algunas personas podían tener ahí el problema mental o existencial de decir, bueno, es que si ofrendo para la iglesia no me queda para el César. O si ofrendo para el César no me queda para la iglesia o cosas de ese tipo. ¿Y qué les contesta el Señor? Jesús, conociendo la malicia de ellos, conocía su corazón. Les dijo, ¿por qué me tientan hipócritas? Ahí dice, hermanos, no lo estoy diciendo yo, ahí está, léalo en su casa, Mateo 22. Y les dice, a ver, tráiganme una moneda. Y le dieron un denario, una moneda de 10 pesos, pues, o algo así. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y qué le contestaron? Del César. Y les dijo, a ver, al buen entendedor, pocas palabras. Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Por qué? Porque querían tentarlo en esa área. Y Jesús, con toda su sabiduría, y porque Él conoce todas las cosas, tuvo el discernimiento de saber que eran malosos. Que Él quería o pretendía que dijeran, no, pues nomás al César. ¿Sí me explico? O que dijera, no, pues nomás a la iglesia y de ahí lo iban a inculpar. ¿Sí me explico? Los fariseos solamente buscaban una cosa para irle a poner dedo con el emperador. Por eso les dijo, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso sigue vigente, hermanos. No podemos quejarnos y vivir quejándonos de que subió la gasolina, de que Créame que sí pesa, De veras, yo uso el carro mucho porque salgo fuera todos los días y sí se nota. Pero nos vamos a perder el tiempo apesadumbrándonos, esperando a ver que el mundo haga algo por nosotros. ¿Verdad que no? Pues ese impuesto es del César, hermanos. Y lo que es de Dios es del Señor y Él va a suplir. Fíjese que a pesar de que subió la gasolina, el Señor ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y va a seguir siendo, si usted tiene claro estas palabras sabias del Señor. Dale al César. El César representa el gobierno, hermanos.
Si el gobierno le cobra 1,000 pesos de la luz, pues se los va a tener que pagar, ¿sí o no? Si no, se la van a cortar. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es del César, hermanos, pero al Señor hay que serle fiel. Finalmente, póngase de pie para terminar. Abra su Biblia en Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Póngase de pie, por favor. Aquí vienen varias preguntas y usted contésteselas. Dice a manera de interrogación: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué me dice usted, hermano? ¿Sí? Bueno, pues los de Israel decían: ¿cómo? ¿En qué nos hemos robado? Ahí está: ustedes me habéis robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿Y qué contesta Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque es algo que le pertenece al Señor, hermanos. Fíjese bien, cuando usted, su servidor, a mí me pagan por cheque. Entonces, si usted tiene su cheque o su ganancia de lo que usted se dedique, automáticamente uno debe de hacer un ejercicio mental y decir: esto es lo del Señor. ¿Sí me explico? Eso es darle a Dios lo que es de Él. ¿Por qué no lo da si es de Él, hermanos? Para probar lo que hay en nuestro corazón. Es de Él, no es de nosotros. Él nos lo da para ver qué vamos a hacer con Él. Dice, versículo 9: malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Versículo 10: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora, no se deje engañar, hermanos, con los positivistas y de la, ¿cómo se llaman? Doctrina de la prosperidad. Porque agarran este versículo y dicen: ¿ya ves? Imagínate cuánto dinero hay en el mundo, cuánto no hay en el cielo. ¿Sí me explico? Eso es un extremo, hermanos. Y eso no lo enseña la Biblia. Dios no enseña que usted va a decir: voy a dar para que Dios me dé. Eso es de Dios. ¿Sí me explico? Cuando lo entendemos de esa manera, es más fácil. Porque no te desprendes de algo porque no es tuyo, es del Señor. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tú eres fiel. Señor, que estas interrogantes que a veces pueden causarnos duda, que a veces hay voces en todo el mundo tratando de convencernos de que la alabanza, un grupo de alabanza no debe existir en la congregación, o que no se debe recoger diezmos y ofrendas, o que al contrario, debemos de despojarnos de todo para que tú nos prosperes, según enseñan erróneamente algunas personas, Señor. Céntranos en tu palabra. Señor, ubícanos en tu palabra para no desviarnos a un polo o al otro en estas dos circunstancias, Señor. Sino que seamos una iglesia sana, una iglesia ecuánime, una iglesia basada en tu palabra, Señor, y que en base a eso te alabemos, te adoremos, te entreguemos tu diezmo y tu ofrenda, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu fidelidad. Y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor?